Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan las obras literarias que exploran los rincones más profundos de la psicología humana y la evolución del personaje en la narrativa, has llegado al lugar indicado. Hoy, les traemos una obra fascinante de la gran Virginia Woolf, El señor Bennet y la señora Brown. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. Hoy, exploraremos un ensayo brillante que analiza la creación y la evolución de los personajes literarios en la obra de los autores modernos. Dividido en 15 capítulos, nos adentraremos en las reflexiones de Woolf sobre cómo los personajes como la señora Brown se transforman en la literatura contemporánea. Capítulo 1. La novela y la creación de personajes. En este primer capítulo, Virginia Woolf abre con una reflexión sobre la naturaleza misma de la novela como forma literaria. La autora cuestiona cómo, a lo largo de la historia de la literatura, la figura del personaje ha sido representada y cómo los escritores han moldeado sus personajes para reflejar la complejidad de la experiencia humana. En lugar de ser simples símbolos o arquetipos, los personajes deben ser representaciones multidimensionales que van más allá de lo superficial. Woolf inicia haciendo una distinción importante entre los personajes de la novela tradicional y aquellos que surgen en la narrativa moderna. En los primeros tiempos de la novela, los personajes eran, en gran medida, tipos fijos, figuras unidimensionales que se alineaban con los intereses y las expectativas de la sociedad de su tiempo. Estas representaciones simplificadas eran más fácilmente reconocibles, y se les atribuía un papel social y moral muy claro: el villano, el héroe, la dama virtuosa, el bufón. Sin embargo, en la visión moderna que Woolf presenta, esta concepción de personajes como figuras fijas comienza a desmoronarse. La autora destaca que la novela contemporánea, en especial la escrita por autores como ella misma, se enfrenta al reto de presentar a los personajes de manera más fiel a su complejidad y contradicción internas. Los personajes modernos, como la señora Brown, que se discutirá más adelante, son creados con más matices, reflejando las complejidades emocionales y psicológicas de la persona real. Virginia Woolf señala que en la narrativa moderna, la relación entre el escritor y el personaje es más intrincada. Los escritores ya no se limitan a construir personajes que se ajusten a roles o modelos estereotipados, sino que los desarrollan a partir de una profunda introspección, explorando sus pensamientos, emociones y percepciones de manera más detallada y subjetiva. Así, el autor no es solo un creador que establece las características externas de sus personajes, sino que también debe sumergirse en sus mentes y corazones, capturando su existencia interna. Este enfoque también implica una mayor libertad para los autores al construir personajes. A diferencia de los modelos rígidos del pasado, los personajes en la novela moderna pueden ser complejos, inconsistentes, y en ocasiones incluso contradictorios. No se trata de crear figuras buenas o malas, sino de representar personas reales, con todos los conflictos, dudas y fluctuaciones emocionales que las hacen humanas. Woolf también menciona cómo la visión de la vida y el ser humano en la literatura ha cambiado con el tiempo. Los personajes ya no son simplemente vehículos para enseñar lecciones morales o sociales. En lugar de ello, son la propia manifestación de la vida interior del autor, de su visión del mundo. Y aquí es donde entra la importancia de la señora Brown, el personaje central en este ensayo. La señora Brown, a quien se le dedicará mayor atención en capítulos posteriores, es el ejemplo perfecto de este cambio en la concepción de los personajes. Ella no es un personaje modelo o típico. No es la heroína ni la villana de una historia, sino una figura aparentemente simple y ordinaria que, al ser observada más de cerca, revela una riqueza inesperada. Es en ella donde Woolf encuentra un espejo para explorar la evolución de la narrativa moderna, que se aleja de los personajes planos y busca representar la complejidad humana en su máxima expresión. Este capítulo, por lo tanto, marca el inicio de un análisis profundo de cómo los personajes han dejado de ser figuras meramente representativas de roles sociales y han comenzado a ser exploraciones de la psicología humana. Virginia Woolf abre la puerta a una nueva era de la novela, donde los personajes son seres en constante evolución y cambio, igual que las personas reales. En este primer capítulo, Virginia Woolf establece la premisa central de su ensayo: la novela moderna y la creación de personajes más complejos y multidimensionales. A través de su reflexión sobre la figura de la señora Brown, Woolf marca un cambio en la forma de tratar a los personajes en la narrativa, destacando la importancia de la introspección y la representación de la complejidad humana.
ya no se trata solo de personajes buenos o malos, sino de seres humanos con contradicciones, pensamientos y emociones, reflejando una visión más profunda y auténtica de la vida. Capítulo 2. El arte de representar la vida. En este capítulo, Virginia Woolf aborda el concepto fundamental de la representación literaria de la vida en la novela. A través de su análisis, la autora reflexiona sobre cómo la narrativa moderna se distingue de las formas tradicionales, ya que se acerca más a la complejidad y la fluidez de la vida humana que a las representaciones rígidas y simplificadas de épocas anteriores. Woolf comienza reconociendo que la literatura siempre ha sido una herramienta poderosa para reflejar la realidad humana. Sin embargo, destaca que en la narrativa convencional, especialmente en la novela del siglo XIX, la vida se reducía a una serie de episodios moralizantes y predecibles, donde los personajes seguían roles fijos y claramente definidos. Estos personajes no eran representaciones de la realidad misma, sino constructos creados con el propósito de enseñar o ilustrar lecciones morales sobre la virtud, la corrupción, el amor y la justicia. Para Woolf, este tipo de novela tradicional limitaba la capacidad de los escritores para capturar la amplitud y profundidad de la experiencia humana. Si bien este tipo de narrativa funcionaba en su contexto histórico, con el tiempo comenzó a parecer superficial y demasiado rígido para reflejar la complejidad de los seres humanos. Los personajes en estas novelas parecían seguir un guión establecido y carecían de las contradicciones internas que hacen a las personas reales tan difíciles de comprender. En el contexto de la novela moderna, Woolf describe un giro significativo: la introducción de personajes más cercanos a la vida misma, en sus aspectos más impredecibles y multifacéticos. Los escritores de la modernidad ya no buscan representar a los personajes como figuras morales o arquetípicas, sino como seres humanos con emociones complejas, pensamientos intrincados y acciones que no siempre pueden ser clasificadas como buenas o malas. Aquí es donde entra la señora Brown. La señora Brown es un ejemplo clave de este tipo de personaje más moderno. En lugar de ser simplemente un modelo de virtud o una figura cómica, como podría haber sido en una novela clásica, ella es presentada como una persona con una vida emocional profunda y contradictoria. Woolf muestra cómo la señora Brown, aparentemente ordinaria y simple, es capaz de despertar una complejidad que, hasta ese momento, no había sido comúnmente asociada con personajes femeninos en la literatura. La señora Brown es un reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales de su tiempo, y también un espejo de los propios cambios en la forma en que los autores comienzan a ver la vida. Woolf destaca que los personajes en la literatura moderna ya no se definen por sus acciones externas, sino por sus percepciones internas y sus reflexiones sobre el mundo que los rodea. Este enfoque más introspectivo lleva a una representación más auténtica de la vida, en la que los pensamientos y las emociones se convierten en elementos tan importantes, si no más, que las acciones físicas. La psicología del personaje, por lo tanto, se convierte en una parte integral de su existencia en la narrativa, de manera que cada decisión, cada cambio emocional o mental, tiene tanto peso como cualquier otro evento externo en la historia. A través de esta reflexión, Woolf también establece una crítica a la forma en que la novela clásica había tratado la subjetividad. Si en los primeros tiempos de la novela la narrativa se centraba en la acción externa, la evolución de la novela moderna implica una inversión de esta perspectiva. La atención ya no se dirige solo a lo que los personajes hacen, sino también a lo que sienten, piensan y temen. Este cambio es clave para comprender cómo los escritores modernos abordan la vida humana en sus obras. Woolf subraya que la novela, en su forma moderna, no es simplemente una herramienta para contar una historia de eventos. Es una forma de capturar la esencia de lo que significa vivir. Es a través de la conciencia de los personajes que el escritor puede explorar el mundo interior y exterior con una profundidad nunca antes alcanzada. Al igual que la señora Brown, los personajes se convierten en vehículos para explorar la percepción del mundo, que no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una interpretación activa, personal y subjetiva. La autora, además, reflexiona sobre el reto que esto presenta para los escritores. La creación de personajes como la señora Brown exige una habilidad especial, ya que estos personajes no son meros peones en una historia predeterminada, sino seres vivos cuya psicología debe ser presentada de manera auténtica. Esta autenticidad, según Woolf, es lo que define la literatura moderna, que se aleja de las representaciones simplificadas y se adentra en los territorios más oscuros y complejos del alma humana. Woolf menciona que uno de los logros más destacados de la narrativa moderna es la capacidad de los escritores para mostrar la vida tal como es, sin edulcorar sus aspectos más sombríos.
No se trata de crear un mundo perfecto o de narrar historias donde el bien siempre triunfa sobre el mal. En lugar de eso, los personajes modernos reflejan la incertidumbre, el caos y las contradicciones que definen la existencia humana. A través de esta representación más fiel de la vida, los escritores logran crear una conexión más profunda con sus lectores, invitándolos a experimentar el mundo a través de los ojos de personajes tan complejos como ellos mismos. El arte de representar la vida, entonces, se convierte en un ejercicio de capturar la esencia de la experiencia humana en su totalidad, sin adornos ni simplificaciones. Woolf concluye este capítulo sugiriendo que es esta capacidad para capturar la complejidad de la vida lo que da a la novela moderna su relevancia y poder. Al final, lo que importa no es la historia que se cuenta, sino la forma en que se cuenta, cómo se nos permite ver la vida a través de los ojos de los personajes que la habitan. En este segundo capítulo, Virginia Woolf se adentra en el arte de representar la vida en la novela moderna. Contrapone la tradición literaria de los personajes arquetípicos y las novelas moralizantes con los nuevos enfoques de los escritores modernos, que buscan reflejar la complejidad, contradicción y profundidad de la experiencia humana. A través del análisis de la señora Brown, Woolf ejemplifica cómo los personajes modernos son más que simples roles. Son seres multidimensionales cuya psicología y emociones adquieren igual importancia que sus acciones externas. En esta reflexión, la autora celebra el poder de la narrativa moderna para capturar la realidad de la vida tal como es, sin simplificaciones ni edulcorantes. Este capítulo se adentra profundamente en la evolución de la novela y en la transformación del personaje literario, que se convierte en un reflejo más fiel de la subjetividad humana. Capítulo 3. La figura de la señora Brown y su relación con la novela moderna. En este tercer capítulo, Virginia Woolf se centra en el personaje de la señora Brown, una figura clave en su ensayo y un ejemplo paradigmático de la nueva concepción de los personajes en la novela moderna. La autora se pregunta cómo un personaje tan aparentemente común y corriente como la señora Brown puede, en la literatura moderna, convertirse en un vehículo tan poderoso para la exploración psicológica y emocional. Woolf comienza reconociendo que la señora Brown, en apariencia, no tiene nada de extraordinario. Es una mujer de clase media, aparentemente trivial, cuyas preocupaciones cotidianas giran en torno a lo que se considera habitual: la familia, el hogar, las preocupaciones de la vida diaria. En muchos aspectos, la señora Brown es una mujer común, cuya vida no parece destacarse ni por sus logros ni por sus fracasos. Sin embargo, Woolf insiste en que esta aparente simplicidad es precisamente lo que la hace tan significativa en el contexto de la narrativa moderna. La autora compara a la señora Brown con los personajes tradicionales de las novelas anteriores, que eran a menudo arquetipos fáciles de clasificar. En las novelas del siglo XIX, los personajes estaban definidos por su rol social y su moralidad. Por ejemplo, las heroínas eran personajes casi sin complejidad, cuya principal función era actuar de acuerdo con los ideales sociales establecidos: el sacrificio, la virtud y el amor romántico. En cambio, los villanos estaban definidos por su maldad, y sus motivaciones eran claras y fáciles de entender. En este sentido, la señora Brown es una ruptura con esa tradición. No es una mujer heroica ni malvada. Tampoco es una figura que se ajuste fácilmente a los esquemas preconcebidos. Ella no está definida por una misión o una moralidad a seguir. Lo que Woolf pretende demostrar es que la señora Brown es una representación de la vida misma, que no sigue las reglas estrictas de la narrativa convencional, sino que refleja la ambigüedad y la complejidad que caracteriza a los seres humanos en la realidad. Woolf utiliza la figura de la señora Brown para ilustrar cómo la novela moderna ha logrado liberar a los personajes de los confines de los estereotipos. En lugar de ser simplemente un rol dentro de una trama más grande, los personajes como la señora Brown viven vidas enteras en su mente y corazón. Tienen pensamientos, deseos y conflictos internos que no siempre se resuelven, y sus acciones no se ajustan necesariamente a las expectativas de la sociedad o de los lectores. De esta manera, la autora nos invita a considerar la importancia de los detalles más pequeños y cotidianos en la vida de una persona, pues son precisamente estos detalles los que reflejan mejor las tensiones, los sueños y las frustraciones que definen a cada individuo. La señora Brown, en su cotidianidad, se convierte en un símbolo de todos aquellos personajes que viven en los márgenes de la atención social. Si bien es cierto que la sociedad no le concede un lugar de gran relevancia o importancia, en el contexto de la novela moderna, su vida es tan valiosa como la de cualquier otro ser humano. Woolf enfatiza que no son los logros o las grandes hazañas lo que dan valor a un ser humano,
sino su capacidad de ser consciente de sí mismo, de reflexionar sobre su lugar en el mundo y de experimentar las complejidades de la vida interna. Woolf también destaca cómo la figura de la señora Brown es el resultado de un proceso en el que el escritor ya no se limita a observar a sus personajes desde afuera, como si fueran marionetas movidas por las reglas externas de la trama, sino que entra en su mente, se adentra en sus pensamientos más profundos y muestra al lector las contradicciones, las dudas y las percepciones de los personajes de manera directa. De esta forma, la señora Brown se convierte en un personaje tridimensional, lleno de contradicciones y matices, lo que la hace mucho más cercana a la experiencia humana real. Además, Woolf profundiza en la relación entre el escritor y el personaje. En la novela moderna, el escritor no puede simplemente crear un personaje y dejarlo actuar conforme a una serie de instrucciones preestablecidas. En lugar de eso, el escritor debe entender al personaje desde su interior, debe ser capaz de ver el mundo desde su perspectiva única. Este es el desafío del escritor moderno, no solo crear una historia, sino comprender profundamente la vida interior de sus personajes, incluso cuando esos personajes parecen no tener nada interesante que ofrecer desde el exterior. La autora también menciona que, para representar personajes como la señora Brown, el escritor moderno debe alejarse de la técnica tradicional de la narración omnisciente y en su lugar adoptar una perspectiva más íntima y subjetiva. En este enfoque, no se trata de un narrador que todo lo sabe, sino de un narrador que se acerca a los personajes con una sensibilidad especial, capaz de captar los detalles más sutiles de sus pensamientos y emociones. Así, la señora Brown deja de ser una figura plana y pasa a ser una persona con una vida interior rica, aunque no necesariamente heroica o grandiosa. Woolf concluye este capítulo enfatizando que la novela moderna ha encontrado un nuevo propósito en su tratamiento de los personajes. Ya no se trata de crear figuras ejemplares que representen ideales morales o sociales. La novela moderna busca comprender la vida tal como es, con todas sus imperfecciones, contradicciones y misterios. La señora Brown, por lo tanto, se convierte en un vehículo para mostrar esa nueva visión de la humanidad en la literatura. En lugar de aspirar a ser un símbolo o un arquetipo, ella es una persona real, con sus propios temores, deseos y frustraciones, lo que hace de ella una figura profundamente humana y relevante para los lectores. En este capítulo, Virginia Woolf se centra en el personaje de la señora Brown como un ejemplo de la evolución de los personajes en la novela moderna. A través de la figura de la señora Brown, Woolf muestra cómo la narrativa contemporánea ha abandonado los estereotipos y ha comenzado a representar a los personajes de manera más compleja, explorando su vida interior y sus contradicciones. La señora Brown no es una figura heroica ni una villana, sino una persona común, cuya vida refleja las complejidades de la experiencia humana. Woolf destaca cómo el escritor moderno debe adentrarse en la mente de sus personajes y capturar las sutilezas de su subjetividad, ofreciendo una representación más auténtica y rica de la vida. Capítulo 4. La escritura y la percepción de los personajes. En este capítulo, Virginia Woolf continúa profundizando en la naturaleza de la narrativa moderna y cómo la escritura ha evolucionado para reflejar una comprensión más profunda de la psicología humana. Tras examinar el caso de la señora Brown como un ejemplo de personaje moderno, Woolf se concentra en el acto de escribir y cómo la percepción del autor influye en la representación de sus personajes. Woolf establece que el escritor moderno no es simplemente un observador externo que relata hechos desde una distancia objetiva. En lugar de eso, el escritor se convierte en un participante en la vida interna de sus personajes, un ser que debe comprender las complejidades, contradicciones y ambigüedades de la psique humana. La tarea del escritor moderno es más que simplemente contar una historia, debe capturar la esencia misma de la experiencia humana, de modo que el lector pueda experimentar de primera mano los pensamientos y emociones de los personajes. Esto significa que la escritura se convierte en un ejercicio de empatía y comprensión, más que en una mera narración de hechos. En este contexto, la autora sugiere que el escritor no debe limitarse a retratar una serie de eventos externos o de acciones visibles, como se hacía en las novelas tradicionales. En cambio, el escritor debe explorar el mundo interior de los personajes, que a menudo está lleno de contradicciones y matices difíciles de describir. Esto lleva a una representación más rica y compleja de la realidad humana, que no se puede capturar con las viejas convenciones narrativas. La señora Brown, por ejemplo, es un personaje que, en su cotidianidad, revela más sobre la condición humana que muchos héroes o villanos de las novelas clásicas. Woolf explica que, al escribir sobre la señora Brown, el autor se enfrenta a una serie de desafíos únicos. En primer lugar,
No se trata de escribir sobre alguien que tenga una gran misión en la vida o una personalidad claramente definida. La señora Brown es, en muchos sentidos, una figura ordinaria, y eso es lo que la hace tan fascinante en el contexto de la novela moderna. Su vida no se caracteriza por hechos extraordinarios, pero, a través de los ojos del escritor moderno, cada momento de su existencia tiene un significado más profundo. Cada pensamiento y acción se vuelve un reflejo de las complejidades emocionales que definen a la humanidad. Woolf también comenta cómo la escritura moderna permite una representación más flexible del tiempo. Mientras que en las narrativas tradicionales el tiempo solía ser lineal, y las historias se desarrollaban de manera cronológica, los escritores modernos han comenzado a jugar con la percepción del tiempo, mostrando cómo los recuerdos, los pensamientos y las emociones se entrelazan de formas no lineales. En este sentido, la escritura sobre la señora Brown no es un simple recuento de los eventos de su vida, sino una exploración de su conciencia, donde los pensamientos y los recuerdos emergen y desaparecen sin un orden fijo. Esta estructura refleja la manera en que realmente experimentamos el mundo, no como una sucesión lógica de hechos, sino como una serie de momentos fragmentados que se conectan a través de nuestra mente. Uno de los elementos que Woolf considera más importantes en la creación de personajes modernos es la ruptura con la idea de un autor omnisciente que todo lo sabe y todo lo controla. El escritor moderno, según Woolf, debe aprender a escuchar a sus personajes, a permitirles hablar por sí mismos y a confiar en su capacidad para expresar lo que está en su interior. En lugar de imponerles una moralidad o un destino predeterminado, el escritor debe permitir que los personajes sean quienes son, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Esto se ejemplifica en la señora Brown, cuya vida no sigue un guión preestablecido ni tiene una resolución clara. La señora Brown no es un personaje que cumpla un propósito determinado dentro de la narrativa. Ella simplemente existe, y esa existencia es lo que la hace interesante. A través de la señora Brown, Woolf nos muestra que el verdadero desafío del escritor moderno no es crear personajes que tengan un propósito específico dentro de la trama, sino permitir que los personajes se desarrollen por sí mismos y sigan el curso de su propia experiencia. La autora también reflexiona sobre la relación entre el escritor y el lector. En la novela tradicional, el lector era invitado a identificar a los personajes con sus propios valores y expectativas. Los personajes eran diseñados para ser comprendidos de manera inmediata y clara, y sus motivaciones eran fáciles de identificar. Sin embargo, en la narrativa moderna, los personajes no son tan accesibles. En lugar de proporcionar respuestas claras, los escritores modernos, como Virginia Woolf, invitan a los lectores a cuestionar, a reflexionar y a experimentar la ambigüedad de los personajes y sus vidas. En este punto, Woolf vuelve a la figura de la señora Brown. A pesar de su aparente falta de importancia social o narrativa, ella representa una oportunidad para que los lectores exploren una nueva forma de ver la vida. No se trata de una heroína o un villano, sino de una persona común cuya existencia es digna de ser explorada en toda su complejidad. La señora Brown no tiene un propósito claro dentro de la novela, pero su vida es valiosa porque refleja la manera en que todos, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a las contradicciones y los desafíos emocionales que definen nuestra experiencia humana. Woolf concluye este capítulo reconociendo que la escritura moderna exige un cambio de perspectiva tanto por parte del escritor como del lector. Los escritores deben ser capaces de adentrarse en la mente de sus personajes y permitir que éstos hablen por sí mismos, sin imponerles juicios ni conclusiones definitivas. Los lectores, por su parte, deben estar dispuestos a aceptar la ambigüedad y la complejidad de los personajes, sin buscar respuestas fáciles o soluciones rápidas. La señora Brown, aunque un personaje aparentemente sencillo, es un ejemplo de cómo la literatura moderna puede ofrecer una representación más rica, profunda y auténtica de la vida humana. En este capítulo, Virginia Woolf examina la relación entre la escritura y la percepción de los personajes en la novela moderna. Ella argumenta que el escritor moderno no es un observador externo, sino un participante en la vida interna de los personajes, que deben ser representados de manera compleja y ambigua. A través de la figura de la señora Brown, Woolf demuestra cómo la literatura moderna ha abandonado las convenciones narrativas tradicionales y ha comenzado a explorar la psicología humana de una manera más profunda. El escritor debe permitir que los personajes se desarrollen por sí mismos, sin imponerles juicios ni conclusiones, y el lector debe estar dispuesto a aceptar la complejidad y la ambigüedad de estos personajes. Capítulo 5. La irrupción de lo ordinario en la literatura moderna.
Este capítulo del señor Bennet y la señora Brown se enfoca en el papel que la cotidianidad juega en la novela moderna. Virginia Woolf discute cómo el escritor moderno, en su intento por representar la complejidad de la experiencia humana, ha optado por incluir personajes y situaciones que, en apariencia, son banales o incluso triviales. La señora Brown es, nuevamente, el foco de atención de Woolf, quien la utiliza como ejemplo para argumentar que los personajes que no cumplen con las expectativas tradicionales de la narrativa, es decir, los héroes, los villanos, los grandes conquistadores de la historia, tienen, de hecho, un valor inmenso para el escritor moderno. La señora Brown, como figura literaria, parece no tener nada especial a simple vista. Es una mujer que, como muchas otras, vive una vida común, repleta de rutinas, de pequeños gestos y de interacciones cotidianas. Sin embargo, es precisamente en esta falta de grandeza donde radica su importancia en el contexto de la escritura moderna. Woolf subraya que los escritores modernos han comenzado a interesarse menos por los grandes eventos y han centrado su mirada en las pequeñas tensiones que definen la vida cotidiana. El punto principal de Woolf en este capítulo es que, al escribir sobre personajes como la señora Brown, el autor no está eludiendo la realidad, sino que está abrazando la vida tal como se presenta, sin adornos ni artificios. La escritura ya no busca crear mitos o historias heroicas, sino que se concentra en lo que realmente constituye la existencia humana, la rutina, los pensamientos fugaces, las emociones contradictorias que todos experimentamos. Este tipo de literatura, más que relatar una historia épica, captura la intensidad de lo que puede parecer una vida simple, pero que está llena de significados ocultos, de momentos de reflexión y de experiencias profundas. Woolf afirma que el escritor moderno debe ser consciente de cómo su propia mirada y perspectiva afectan lo que está escribiendo. No se trata de una representación objetiva de la realidad, sino de una interpretación subjetiva de lo que significa estar vivo, de cómo se percibe el mundo y cómo los individuos interpretan las experiencias que viven. En este sentido, los personajes como la señora Brown no son simplemente mujeres mayores o figuras insignificantes, son reflejos de las tensiones internas que todos sentimos, de los momentos fugaces que componen nuestras vidas. La autora también resalta el papel del tiempo en este tipo de literatura. Mientras que en las narrativas tradicionales el tiempo estaba estructurado de manera rígida y lineal, en la escritura moderna, el tiempo puede ser fluido, fragmentado, y puede fluir de acuerdo con los pensamientos y las emociones de los personajes. La percepción del tiempo, entonces, no es algo fijo ni predeterminado. Woolf utiliza el ejemplo de la señora Brown para ilustrar cómo los personajes modernos no necesariamente se desarrollan a lo largo de una secuencia de eventos que los lleva de un punto a un punto B. En lugar de eso, el tiempo y la narrativa se mueven en torno a los pensamientos, recuerdos y emociones de los personajes, creando una estructura que es, al mismo tiempo, más cercana a la experiencia real del ser humano y más compleja en su forma. Este enfoque en lo ordinario y lo cotidiano también tiene implicaciones importantes para la forma en que los personajes son percibidos. A través de la figura de la señora Brown, Woolf subraya que los personajes de la narrativa moderna no son simplemente buenos o malos, ni son definibles por un conjunto de características fijas. Al contrario, están en constante cambio, y su existencia está marcada por una multiplicidad de emociones y pensamientos que son imposibles de clasificar de manera simple. La señora Brown es un reflejo de este dinamismo, de la manera en que todos nosotros somos a la vez complejos y cambiantes, a veces contradictorios, pero siempre humanos. Woolf también introduce el concepto de la tensión entre el personaje y la percepción externa. La señora Brown, como figura literaria, se enfrenta a la mirada de los demás, que intentan clasificarla, definirla y reducirla a una imagen sencilla. Pero Woolf subraya que esta clasificación externa nunca puede capturar la esencia de lo que realmente significa ser un individuo. En lugar de ser simplemente una mujer mayor de clase baja, la señora Brown es, en realidad, un símbolo de la complejidad humana, alguien cuya vida puede parecer trivial, pero que en su interior está llena de significados y matices que la narrativa tradicional no puede captar. El capítulo también explora cómo la escritora, al igual que la señora Brown, está atrapada en la lucha constante entre lo que los demás esperan de ella y lo que realmente quiere expresar. La autora se enfrenta a las expectativas de una literatura que debe seguir convenciones claras y ofrecer respuestas fáciles. Sin embargo, Woolf argumenta que la escritura moderna no debe ceñirse a estas expectativas. Al igual que la señora Brown, los personajes modernos no deben ser reducidos a un solo aspecto de su identidad, deben ser presentados en su complejidad, en su multiplicidad,
en sus emociones y pensamientos cambiantes. En este sentido, Woolf concluye que la verdadera naturaleza de los personajes modernos reside en su capacidad para resistir la reducción. La señora Brown, aunque parece una figura sencilla, en realidad es un ejemplo de cómo los personajes pueden ser más grandes que cualquier historia que se les pueda imponer. La escritura moderna debe abrazar esta complejidad, y el lector debe estar dispuesto a aceptar que las personas, como los personajes, son mucho más de lo que parece a primera vista. En este capítulo, Woolf reflexiona sobre la importancia de lo ordinario en la literatura moderna. Al usar a la señora Brown como ejemplo, la autora argumenta que la narrativa moderna se concentra en las pequeñas tensiones de la vida cotidiana y se aleja de las historias épicas tradicionales. Los personajes modernos, como la señora Brown, son complejos y cambiantes, reflejando la realidad de la experiencia humana, que no puede ser reducida a categorías simples. La escritora, como la señora Brown, debe resistir la tentación de ceñirse a las expectativas externas y permitir que sus personajes existan en toda su complejidad. Capítulo 6. La influencia del escritor en el carácter del personaje. En este capítulo, Virginia Woolf aborda una cuestión fundamental en la narrativa moderna: cómo el escritor influye en la creación y el desarrollo de sus personajes, especialmente cuando estos personajes parecen surgir de un espacio ambiguo y en constante evolución, como es el caso de la señora Brown. Woolf reflexiona sobre cómo el escritor, al describir a un personaje, se convierte, inevitablemente, en una parte integral de la forma en que dicho personaje es percibido por el lector. Aunque el escritor puede intentar crear personajes que se sienten vivos o reales, siempre hay un filtro a través del cual el personaje es interpretado. El autor, entonces, no es solo un creador de mundos y personas, sino también una figura omnipresente que define las fronteras dentro de las cuales esos personajes existen. El capítulo comienza con una exploración de la relación dinámica entre el escritor y el personaje. La señora Brown es una figura que nunca está completamente definida. Se presenta en fragmentos y momentos, nunca unívoca ni estática, pero siempre dentro del espacio que el autor le ha dado para existir. Woolf sostiene que este es uno de los elementos más revolucionarios de la narrativa moderna: la negación de la total omnisciencia del autor. En lugar de imponer un destino o una identidad fija a sus personajes, el escritor moderno, como Woolf misma lo hacía, permite que sus personajes evolucionen y, en cierto modo, se rebelen contra la visión que el autor inicialmente tenía de ellos. Por ejemplo, la señora Brown puede ser vista por el escritor desde su perspectiva limitada como una mujer mayor de clase baja, pero esta descripción inicial nunca es suficiente para capturar la totalidad de su ser. A medida que la narración avanza, ella se va convirtiendo en algo mucho más complejo, revelando facetas de sí misma que ni siquiera el propio escritor podría haber anticipado. Esto lleva a Woolf a cuestionar si el escritor, al intentar crear un personaje realista, realmente entiende la naturaleza de la subjetividad del ser humano. Es aquí donde la figura de la señora Brown entra en conflicto con los estándares tradicionales de la narrativa. En la novela clásica, los personajes son figuras bien definidas y están sujetos a una serie de eventos que desarrollan su carácter a lo largo de la trama. En cambio, la señora Brown, al ser escrita en un contexto más moderno, resiste esta caracterización lineal. Woolf sugiere que, en lugar de existir en un continuo de causas y efectos, la señora Brown está fragmentada. Sus pensamientos, emociones y recuerdos son intermitentes, y no se desarrollan de manera ordenada. Esto no implica que la señora Brown sea menos real. Por el contrario, su estructura más difusa refleja mejor la realidad psicológica de las personas, quienes rara vez actúan de acuerdo con una lógica lineal. Por otro lado, Woolf también trata la responsabilidad moral que el escritor tiene sobre sus personajes. A medida que los escritores crean personajes como la señora Brown, que no encajan en los moldes tradicionales de los héroes o villanos, se enfrentan a la pregunta de hasta qué punto su propia visión del mundo influye en la forma en que representan a estos personajes. Woolf señala que en el proceso de creación, el escritor no puede evitar proyectar sus propios juicios, deseos y prejuicios sobre sus creaciones, incluso si su intención es presentar a estos personajes como auténticos y no idealizados. En este sentido, el escritor moderno debe ser consciente de sus propios sesgos, ya que incluso los personajes más auténticos o complejos están influenciados por el contexto social y cultural en el que el autor se encuentra. La señora Brown, como mujer mayor de clase baja, es, en gran medida, un producto de su tiempo, pero también es una proyección de las propias reflexiones de Woolf sobre las mujeres y las clases sociales. La escritora no puede desprenderse completamente de su contexto,
y la forma en que ve a la señora Brown es inevitablemente influenciada por sus propias experiencias y creencias. Además, Woolf discute el proceso de escritura como una interacción constante entre la creación y la interpretación. A medida que un escritor avanza en una obra, la relación entre el autor y los personajes se vuelve dinámica. Los personajes no solo surgen del autor, sino que, al ser descritos y pensados, también influyen de vuelta sobre el escritor. Es un proceso de diálogo interno donde la creación de los personajes es tanto un acto de invención como una construcción colectiva que abarca el texto, el autor y el lector. Los personajes, entonces, no son simplemente modelados por el escritor. Se convierten en entidades que desafían, a veces, la visión que el autor tenía de ellos al principio. En este contexto, la señora Brown es un claro ejemplo de un personaje que va más allá de las categorías convencionales. Al principio, el escritor puede verla como una figura que representa la clase baja, la mujer mayor, alguien con una historia de vida relativamente simple. Pero a medida que se escribe, ella se convierte en algo mucho más ambicioso, un reflejo de las contradicciones humanas, de la complejidad psicológica que no puede ser fácilmente encasillada en un solo rol. Woolf también aborda la distorsión de la realidad que implica el proceso de escritura. Cada palabra escrita es, de alguna manera, una interpretación, una visión particular de un fragmento de la realidad. Cuando el escritor presenta a la señora Brown, está utilizando su propia interpretación subjetiva de lo que significa ser una mujer de su edad y posición social. No hay una forma objetiva de representarla. Cada palabra escrita es un acto de selección y, por lo tanto, de distorsión. Esto lleva a una reflexión interesante sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Es acaso el escritor más cercano a la verdad que los personajes de su relato, o está, por el contrario, distorsionando la realidad para darle forma en su obra? En este capítulo, Virginia Woolf reflexiona sobre cómo la escritura moderna permite que los personajes se desarrollen de forma libre y dinámica, resistiendo las convenciones narrativas tradicionales. La autora también aborda la relación entre el escritor y sus personajes, destacando cómo la visión subjetiva del escritor influye en la representación de los personajes, como en el caso de la señora Brown. Woolf explora la responsabilidad moral del escritor, su proyección de juicio sobre los personajes, y la interacción constante entre la creación literaria y la interpretación. Finalmente, el capítulo sugiere que, aunque el escritor trata de representar la realidad de manera auténtica, siempre hay una distorsión inherente en el proceso de escritura, ya que cada palabra es, en última instancia, una interpretación de la realidad. Capítulo 7. La relación entre el tiempo y la memoria en la escritura moderna. En este capítulo, Virginia Woolf se adentra en una reflexión profunda sobre el tiempo y la memoria, y cómo estos dos elementos juegan un papel crucial en la construcción de la narrativa moderna. A través de la figura de la señora Brown, que representa la vida cotidiana de una mujer de clase baja, Woolf examina cómo la literatura moderna desafía las convenciones de la narración lineal y busca, en su lugar, capturar la fluctuación de la experiencia humana a través del tiempo y la memoria. El capítulo comienza con una meditación sobre la representación del tiempo en las novelas tradicionales frente a las modernas. En las obras clásicas, el tiempo está estructurado de manera lineal, y el desarrollo de los personajes sigue un patrón claro de causa y efecto. Las personas, en este tipo de narrativas, parecen vivir bajo un marco rígido en el que cada acción tiene consecuencias predecibles. Sin embargo, en la literatura moderna, como la de Woolf misma, el tiempo se presenta de manera más fluida y subjetiva. La autora no sigue una secuencia de eventos que lleve al lector de un punto a un punto B, sino que captura la experiencia fragmentada y discontinua de la vida cotidiana. Woolf utiliza la figura de la señora Brown para ilustrar cómo el tiempo, en la narrativa moderna, no sigue un camino claro ni recto. La señora Brown, a lo largo de su vida, no se enfrenta a eventos monumentales ni tiene una evolución clara como personaje, pero sus pensamientos, sus recuerdos y sus emociones se despliegan de manera no lineal. En lugar de vivir según una cronología estricta, la señora Brown se mueve en el tiempo de una forma más parecida a como lo hacen las personas en la vida real. Los recuerdos del pasado se mezclan con las emociones del presente, y las experiencias futuras son solo una proyección incierta. Esta concepción del tiempo se aleja del modelo clásico de narración, en el que la cronología de los eventos era un elemento fundamental para comprender la historia. La señora Brown, al ser un personaje que no está atado a un progreso narrativo claro, representa el desafío de la escritora moderna, como representar la fluidez y la disonancia del tiempo en la vida de un ser humano. La señora Brown no es un personaje cuyas acciones definan su destino,
sino alguien cuya percepción del tiempo y la memoria marca su existencia. Un aspecto fundamental de este capítulo es la discusión sobre la memoria. Para Woolf, la memoria juega un papel crucial en la construcción de la identidad. La señora Brown, aunque es un personaje que aparentemente lleva una vida tranquila y sin grandes eventos, está plagada de recuerdos que la definen de manera profunda. La memoria no es solo un conjunto de hechos pasados, sino una reconstrucción constante de lo que significaron esos hechos en el contexto presente. Así, cuando Woolf describe a la señora Brown, no lo hace en términos de sus logros o fracasos, sino en términos de los momentos que ha vivido y que, a través de la memoria, se reconfiguran constantemente. A través de este enfoque, Woolf cuestiona la idea tradicional de que la narrativa debe tener un principio y un final claramente definidos. En lugar de una estructura cerrada, Woolf propone una narrativa abierta, en la que los personajes como la señora Brown se mueven dentro de una red de recuerdos y percepciones del tiempo, sin un destino final claro. Este tipo de escritura no pretende que los personajes cambien o evolucionen como lo harían en una novela tradicional. Más bien, busca capturar la continuidad de la conciencia humana a lo largo del tiempo, con sus interrupciones, sus recuerdos imprecisos y sus fluctuaciones emocionales. Woolf también habla de cómo el escritor debe manejar esta fluidez temporal al crear personajes. Mientras que los autores clásicos habrían descrito la vida de un personaje de manera lineal, estableciendo claramente su pasado, presente y futuro, el escritor moderno debe estar consciente de la fragmentación de esos momentos. La vida no se puede entender simplemente por la sucesión de eventos, sino por la manera en que esos eventos se experimentan y se reinterpreta el pasado. Así, la figura de la señora Brown, al no ser descrita de manera lineal, refleja mejor cómo vivimos nuestras vidas, en fragmentos, con momentos que resuenan de manera diferente según el estado emocional en que nos encontremos. Woolf también introduce la noción de que, en este tipo de narrativa, los personajes no están sujetos al paso del tiempo de la misma manera que las historias tradicionales. Mientras que en las novelas del pasado los personajes son definidos por las acciones que realizan en un tiempo determinado, en la narrativa moderna el personaje es una especie de eco de momentos pasados que emergen y desaparecen constantemente. La señora Brown, por ejemplo, no tiene una serie de eventos que la marquen de manera definitiva. Su existencia se define más por sus percepciones subjetivas del tiempo, las cuales fluctúan y cambian según el momento en que se experimentan. Finalmente, Woolf concluye este capítulo con una reflexión sobre la inmortalidad del personaje a través de la memoria. Aunque la señora Brown, como personaje de clase baja, podría parecer en principio insignificante, ella es, en realidad, un reflejo de cómo todos los individuos, independientemente de su posición social, están inmortalizados a través de la memoria y los recuerdos. No solo la señora Brown es un reflejo del pasado de la escritora, sino que todos los personajes, como fragmentos del tiempo, existen en un continuo de percepciones y reinterpretaciones que los hacen atemporales. A través de este enfoque, Woolf reivindica la importancia de lo pequeño y lo cotidiano, mostrando que la inmortalidad de los personajes no reside en lo que hacen, sino en la forma en que son recordados y percibidos a lo largo del tiempo. En este capítulo, Virginia Woolf explora la relación entre el tiempo y la memoria en la narrativa moderna. A través de la figura de la señora Brown, la autora desafía la concepción clásica de la narración lineal y propone una visión en la que el tiempo es fluido, fragmentado y subjetivo. En lugar de seguir una estructura cronológica rígida, Woolf sugiere que la experiencia humana se define por los recuerdos y las percepciones personales que fluctúan a lo largo del tiempo. La memoria no solo reconstruye el pasado, sino que transforma la identidad del personaje, y la escritura moderna busca capturar esta continuidad de la conciencia en lugar de una sucesión de eventos. La señora Brown, como un personaje sencillo, es un ejemplo de cómo los seres humanos son inmortales en la medida en que son recordados y reinterpretados a través del tiempo. Capítulo 8. La percepción del lector y la construcción de la realidad. En este capítulo, Virginia Woolf se adentra en la interacción entre el escritor y el lector, proponiendo que la experiencia de lectura no es pasiva, sino una construcción activa por parte del lector que se nutre de las sensaciones y percepciones que el autor evoca en su obra. Para ilustrar este concepto, utiliza nuevamente la figura de la señora Brown, quien, a lo largo de su vida y sus recuerdos, es una construcción tanto del escritor como del lector. Woolf comienza analizando el papel crucial del lector en la creación de la obra literaria. Mientras que en la novela tradicional, el lector recibe una historia que se le presenta de forma lineal, clara y completa, en la narrativa moderna, como la que propone Woolf,
la historia se desdibuja y se convierte en un espacio donde el lector tiene que involucrarse activamente para dar sentido a lo que se le presenta. La señora Brown no es simplemente un personaje con una vida claramente delineada. Su existencia está abierta a la interpretación del lector, quien, al leer la obra, proyecta sobre ella sus propios recuerdos, emociones y experiencias. A través de este enfoque, Woolf desafía la concepción tradicional del personaje como algo fijo, algo que puede ser descifrado a través de la observación del escritor. La señora Brown no está completa hasta que el lector, al encontrar sus propias conexiones con el personaje, la construye en su mente. De esta manera, la autora subraya la relación dinámica entre el escritor, el personaje y el lector. Los tres elementos trabajan juntos para dar forma a la historia. El escritor pone las palabras y las situaciones, el personaje se despliega a través de estas palabras, pero es el lector quien, con su propia sensibilidad y su propia perspectiva, completa la figura. La autora profundiza en cómo este proceso de construcción subjetiva implica que los personajes de la narrativa moderna, como la señora Brown, no son jamás definitivos. En lugar de ser personajes que actúan de manera predecible o siguen una trayectoria clara hacia un desenlace, estos personajes existen más allá de la historia misma. Woolf sostiene que la existencia de un personaje depende en gran medida de la interacción emocional y psicológica que el lector tiene con él. En ese sentido, la señora Brown es tanto una creación del autor como una proyección del lector. Por ello, lo que el lector experimenta al leer no es solo un relato o historia, sino una experiencia viva y personal. Esto también se vincula con la noción de que la realidad en la literatura moderna no está fija, sino que es una construcción fluida y cambiante que depende de las múltiples perspectivas que entran en juego en el proceso de lectura. La realidad de la señora Brown, por ejemplo, no está solamente en lo que la autora nos cuenta sobre ella, sino también en lo que el lector imagina de ella, lo que el lector proyecta sobre sus palabras y sus pensamientos. La literatura moderna, por lo tanto, no es un espejo de la realidad, sino un lugar en el que la realidad se fragmenta, se interpreta y se reconstruye. Una de las implicaciones más profundas de este enfoque es la desaparición de la objetividad en la narrativa. En las novelas tradicionales, el escritor se presenta como una especie de autoridad objetiva que guía al lector a través de la historia, proporcionando hechos y descripciones claras. Sin embargo, para Woolf, la subjetividad es lo que da forma a la narrativa moderna. Los personajes, incluidos aquellos como la señora Brown, no se definen por una serie de hechos verificables, sino por las percepciones y los sentimientos que se asocian a ellos. Esto permite que la interpretación sea abierta y personal para cada lector, lo que hace que la obra literaria sea, en cierto sentido, más democrática. Cada lector construye una versión única de la historia. Woolf también reflexiona sobre el papel de la empatía en la lectura de personajes complejos como la señora Brown. Para poder comprender a la señora Brown, el lector no debe limitarse a leerla de forma pasiva. Debe, en cambio, sentir sus emociones y hacer un esfuerzo consciente por experimentar el mundo desde su perspectiva. Esto es especialmente importante en una obra como El señor Bennet y la señora Brown, en la que la autora no ofrece un juicio moral sobre sus personajes, sino que simplemente los presenta tal como son, dejando que el lector saque sus propias conclusiones. En este capítulo, también se pone de relieve cómo el estilo de Woolf permite que sus personajes vivan dentro de la mente del lector, lo que les da una cualidad casi etérea. La señora Brown no tiene un final claro ni una resolución definitiva. Su presencia está compuesta por fragmentos de su vida, recuerdos que emergen y desaparecen, emociones que se entrelazan en el tiempo y que se transforman con cada paso que el lector da a través del texto. Así, el personaje nunca llega a cerrarse, siempre está abierto a la interpretación, lo que permite que su vida, como la de cualquier ser humano, continúe más allá de las páginas del libro. Este capítulo también se enfoca en la relación entre el pasado y el presente en la experiencia del lector. Al igual que el tiempo en la narrativa de Woolf, la lectura no es un proceso lineal, sino una experiencia que se mueve entre lo concreto y lo abstracto, entre lo familiar y lo desconocido. El lector, al igual que la señora Brown, se encuentra atrapado entre recuerdos que se mezclan con el presente, y su interpretación de la historia se vuelve tan importante como la historia misma. A través de este entrelazamiento de tiempos y percepciones, Woolf crea una experiencia de lectura más rica y más compleja, en la que la historia no es algo fijo, sino un espacio de interacción constante entre el autor, el lector y el texto. Al final del capítulo, Woolf propone que, a través de esta construcción subjetiva de los personajes, se permite que el lector se conecte de una manera más profunda y emocional con la obra.
No se trata de una historia con un principio, medio y fin bien definidos, sino de una serie de momentos que invitan a la reflexión y a la interpretación personal. El personaje de la señora Brown, entonces, se convierte en un símbolo de esta libertad de interpretación, un ser humano en toda su complejidad, cuyo significado y existencia no están determinados por el autor, sino por el lector, quien constantemente redefine lo que significa ser un personaje, un ser humano, o incluso un narrador. En este capítulo, Virginia Woolf examina la relación dinámica entre el escritor, el lector y los personajes dentro de la narrativa moderna. La autora subraya que la historia no es simplemente una serie de eventos, sino una construcción activa que depende de la interpretación del lector. La figura de la señora Brown ilustra cómo los personajes modernos no son definidos por hechos objetivos, sino por las percepciones y sentimientos que el lector proyecta sobre ellos. Woolf también reflexiona sobre cómo la memoria y la empatía juegan un papel crucial en esta construcción subjetiva de la narrativa, y cómo la subjetividad se convierte en la clave para entender a los personajes y a la obra en sí misma. Este enfoque desafía las convenciones tradicionales de la novela y invita a los lectores a participar activamente en el proceso de creación literaria. Capítulo 9. La escritura como un acto de recreación y la complejidad del carácter. En este capítulo, Virginia Woolf continúa explorando el acto de escribir y cómo la literatura moderna representa una realidad compleja y multifacética. La autora presenta la escritura no como una simple transcripción de hechos o una representación de la realidad externa, sino como un acto de recreación que busca capturar la interioridad del ser humano, una interioridad que es difícil de describir de manera simple o lineal. En este sentido, la figura de la señora Brown se convierte en un punto central para reflexionar sobre cómo se configuran los personajes en una narrativa que busca, más que todo, la profundidad psicológica. Woolf inicia el capítulo con una observación sobre la forma en que se ha construido la narrativa en el pasado. En las novelas tradicionales, los personajes a menudo eran presentados con una caracterización fija: la mujer buena, el héroe valeroso, el villano malvado, etc. Los conflictos eran claros y las resoluciones predecibles, siguiendo una estructura clásica que servía como guía para el lector. Sin embargo, para Woolf, esta concepción de la narrativa era limitante. La vida humana, como bien lo sabía la autora, no es tan clara ni tan definitiva, y mucho menos sus emociones y acciones. Woolf sugiere que la verdadera escritura literaria debe buscar la complejidad y la contradicción. Los personajes no pueden ser simplemente tipos o categorías definidas, sino que deben ser representaciones más cercanas a la realidad psicológica de las personas. En lugar de dar una descripción precisa de los personajes como si se tratara de un retrato fijo, la narrativa moderna debe capturar la multiplicidad de facetas que componen un individuo. La señora Brown es un ejemplo de este enfoque. En la narración tradicional, ella podría haber sido descrita de manera simple: una mujer común con una vida sin muchas complicaciones. Sin embargo, Woolf no se limita a esta descripción superficial. La señora Brown está construida a partir de fragmentos de pensamientos, sentimientos contradictorios y recuerdos dispersos. Su carácter no está determinado por una única motivación, sino por una red de emociones que se interrelacionan y cambian con el paso del tiempo. Para Woolf, el proceso de creación literaria se convierte en un acto de reconstrucción, un proceso continuo en el que el escritor no solo observa la vida, sino que la recrea a través de sus palabras, de una manera que refleje la complejidad interior de las personas. Cada palabra, cada descripción, debe intentar capturar no solo la superficie de los personajes, sino también la multidimensionalidad de su psique. No se trata de representar a los personajes en un solo momento, sino en una serie continua de momentos que surgen del flujo de la conciencia. Este enfoque desafía las construcciones rígidas del carácter en las novelas clásicas, donde el desarrollo de los personajes era claramente progresivo y lógico. En la narrativa de Woolf, los personajes, como la señora Brown, son seres inacabados, que viven y sienten en una dimensión más abierta y flexible. Esta apertura es crucial para comprender la psicología de los personajes, ya que nos invita a verlos como seres que cambian constantemente, que no pueden ser fácilmente clasificados ni comprendidos en su totalidad. La autora también subraya que este tipo de narrativa requiere un esfuerzo de atención por parte del lector, quien debe reconstruir al personaje a medida que avanza la lectura. La señora Brown, en su fragmentación, nunca es completamente revelada en una sola imagen o en un solo momento. Su historia, como la de todos los personajes en las novelas modernas, está construida con una serie de pistas, de sugerencias, que solo pueden ser entendidas en conjunto,
a medida que se desarrolla la obra. Esto invita al lector a participar activamente en la construcción del personaje, a llenar los vacíos y a interpretar la vida del personaje desde una perspectiva subjetiva. A lo largo del capítulo, Woolf también se refiere a la autenticidad en la representación literaria. La escritura moderna no busca imitar la realidad externa de forma precisa, como una fotografía, sino que busca recrear la experiencia interna de los personajes. La señora Brown no es simplemente una mujer de clase baja, sino una suma de percepciones y sentimientos que surgen de su conciencia. El autor, entonces, no es solo un observador, sino un creador que traduce esa conciencia a palabras, en un proceso que busca más la esencia de la experiencia que una representación objetiva de la vida. Woolf también introduce en este capítulo la idea de que el lector juega un papel activo en la interpretación de la obra literaria. Mientras que la escritura de antaño presentaba al lector con una historia clara y unos personajes fácilmente comprendidos, en la narrativa moderna, como la de Woolf, el lector debe interactuar con el texto de una manera más profunda. Los personajes, como la señora Brown, no se presentan en una forma fácilmente accesible, deben ser interpretados y entendidos en su totalidad solo a través de la constante reflexión que el lector realiza mientras avanza en la historia. Al mismo tiempo, Woolf también menciona la frustración que puede generar este tipo de escritura en algunos lectores. La incompletitud de los personajes, su ambigüedad, y el hecho de que no se entreguen en un solo momento claro, pueden hacer que muchos lectores se sientan insatisfechos. Sin embargo, la autora subraya que la verdadera literatura moderna se trata precisamente de esta ambigüedad y de la incompletitud del ser humano. Los personajes no están ahí para ser comprendidos en su totalidad, sino para ser experimentados en su complejidad y misterio. Finalmente, Woolf concluye este capítulo con una reflexión sobre el propósito de la escritura en el contexto de la narrativa moderna. Para ella, escribir es un acto que transforma tanto al escritor como al lector. Es un esfuerzo de reconstrucción que no solo busca dar sentido a los personajes, sino también permitir que el lector explore las profundidades de su propia mente. La figura de la señora Brown, entonces, representa una especie de puente entre el autor y el lector, entre el pasado y el presente, y entre la realidad exterior y la experiencia interna. A través de su construcción, Woolf invita a los lectores a embarcarse en un viaje de descubrimiento personal, donde la identidad y el carácter se encuentran en constante evolución. En este capítulo, Virginia Woolf aborda el proceso de creación literaria como un acto de recreación, en el que la psique humana y la complejidad de los personajes deben ser representadas con la mayor profundidad psicológica posible. Los personajes, como la señora Brown, no son fijos ni fácilmente comprendidos, sino que son una combinación de pensamientos, recuerdos y sentimientos que cambian con el tiempo. A lo largo del capítulo, Woolf reflexiona sobre cómo esta representación subjetiva de los personajes desafía las convenciones tradicionales de la narrativa y exige una participación activa del lector en la construcción de la historia. En última instancia, la escritura moderna busca recrear la experiencia humana en toda su complejidad y ambigüedad, invitando al lector a descubrir las profundidades de la mente humana y a explorar el misterio de la identidad. Capítulo 10. La relación entre la escritura y la memoria. En este capítulo, Woolf aborda el tema de la memoria y cómo ésta moldea tanto la identidad de los personajes como la estructura de la narración. La memoria, según Woolf, no solo es el proceso de recordar el pasado, sino también una reconstrucción que pasa por el filtro de la percepción subjetiva. A través de la figura de la señora Brown, la autora reflexiona sobre cómo la memoria personal crea una realidad parcial que define nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La señora Brown, a medida que se va desarrollando en la obra, deja de ser simplemente una figura de clase baja y se convierte en un vehículo para explorar la memoria como un acto transformador. A través de la señora Brown, Woolf sugiere que la memoria no es una simple reproducción de hechos, sino un proceso activo que depende de cómo el individuo percibe esos recuerdos y cómo los interpreta a lo largo del tiempo. En este sentido, la señora Brown no es una mujer estática, sino una persona cuya identidad está en constante reconstrucción, basada en las distintas versiones de su vida que ella misma recuerda. Woolf comienza este capítulo con una reflexión sobre la naturaleza selectiva de la memoria. Todos los recuerdos que tenemos están filtrados por nuestra perspectiva personal, y a menudo, se basan en detalles emocionales o en experiencias significativas que hemos vivido. Este filtro subjetivo significa que la memoria no solo nos conecta con el pasado, sino que también moldea nuestro presente.
Los recuerdos que la señora Brown tiene de su propia vida no son una simple lista de hechos, sino fragmentos de su historia que la autora reconstruye para darnos una idea más completa de quién es, o mejor dicho, de cómo ella se percibe a sí misma a lo largo del tiempo. Este enfoque de la memoria resalta un punto clave que Woolf defiende a lo largo de la obra: la escritura como un medio de interpretación. La narración no se limita a ser un relato de hechos, sino que se convierte en un proceso de decodificación de la realidad interior del personaje. La señora Brown, por ejemplo, no es simplemente descrita como una mujer que vive en un tiempo y lugar determinados. En cambio, su historia se construye a través de los fragmentos de su memoria, que surgen y se desarrollan de acuerdo con el momento emocional en el que se encuentra. Al profundizar en la memoria de la señora Brown, Woolf introduce la noción de que nuestra identidad está constantemente en flujo. Lo que creemos que somos en un momento dado puede cambiar a medida que nuevos recuerdos surgen, o que nuestra perspectiva sobre los recuerdos existentes se transforma. Así, en lugar de ver a la señora Brown como una persona fija, como una figura que podría describirse en una sola imagen, Woolf la presenta como alguien que está constantemente reconfigurando su propia narrativa. Esta idea se relaciona con la manera en que los seres humanos construyen su identidad no de una forma lineal, sino a través de ciclos de recuerdo, olvido y reinterpretación. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es cómo la autora usa la figura de la memoria para desafiar las convenciones narrativas tradicionales. En lugar de seguir una estructura cronológica lineal, en la que los eventos se suceden de forma clara y ordenada, Woolf sugiere que la verdadera naturaleza de los recuerdos y de los personajes solo puede entenderse al considerar la frontalidad temporal y la interacción constante entre el pasado y el presente. Los personajes se construyen no solo a partir de lo que les sucede, sino también de lo que recuerdan, de cómo relatan esos recuerdos y cómo las interpretaciones del pasado cambian a lo largo del tiempo. Para Woolf, esta relación entre la memoria y la escritura no es solo un tema, sino una técnica que emplea activamente. En su propia escritura, busca capturar la instabilidad del recuerdo, la incierta percepción que todos tenemos de nuestra propia existencia. La señora Brown, entonces, no es una mujer perfectamente definida, sino una serie de memorias inestables, de emoción fluctuante, y de percepciones contradictorias que se enfrentan a una narración compleja. Además, Woolf utiliza esta exploración de la memoria para comentar sobre el acto de escribir la realidad en sí mismo. La autora se pregunta si realmente podemos capturar la esencia de alguien con palabras. Si nuestra identidad se construye de manera tan fluida, ¿cómo puede la escritura intentar transmitir esta complejidad sin reducirla a una representación demasiado simplista? Aquí, Woolf se plantea una cuestión filosófica profunda. ¿Es posible alguna vez entender realmente a otra persona, o estamos condenados a interpretaciones parciales de lo que somos y de los que nos rodean? A lo largo de este capítulo, Woolf no solo profundiza en la psicología de la señora Brown, sino que también reflexiona sobre el propósito mismo de la escritura. La narración no es simplemente una reproducción de la realidad, es una forma de capturar las múltiples dimensiones de la experiencia humana, que incluye tanto la memoria como la interpretación personal de esa memoria. La autora utiliza el personaje de la señora Brown como un vehículo para demostrar que la escritura no puede ser entendida como un acto objetivo, sino como una práctica subjetiva que busca explorar las diversas facetas de la experiencia interna humana. Al final del capítulo, Woolf introduce la idea de que esta narración múltiple y fluctuante no solo forma parte de la obra literaria, sino que también es esencial para comprender la propia humanidad. Si la escritura solo representara la realidad objetiva, se perdería una de las características más fundamentales del ser humano, la capacidad de reinterpretar continuamente la vida a través del filtro subjetivo de la memoria, el deseo y el sentimiento. En el capítulo 10, Virginia Woolf aborda la memoria como un proceso selectivo y subjetivo que no solo moldea los recuerdos personales, sino que también afecta la construcción de la identidad. A través del personaje de la señora Brown, la autora demuestra cómo la memoria no es una reproducción fija del pasado, sino una reconstrucción continua que cambia con el tiempo y con las emociones. La escritura, en este contexto, se presenta no como una transcripción de hechos, sino como un medio para explorar las dimensiones interiores de los personajes y de la experiencia humana. Woolf también reflexiona sobre el propósito mismo de la narración literaria: capturar la complejidad de la condición humana a través de una representación subjetiva de la memoria y el recuerdo. Capítulo 11. La interacción entre individuo y sociedad. En este capítulo, Woolf se adentra en una reflexión más profunda sobre la relación entre el individuo y la sociedad, especialmente cómo las expectativas sociales,
el estatus y los roles de clase afectan la percepción que una persona tiene de sí misma. Al tomar como punto de partida la figura de la señora Brown, Woolf explora cómo las fuerzas externas, como la condición social y las presiones culturales, dan forma a los recuerdos, la identidad y la autopercepción de un individuo. La señora Brown, como representación de una mujer de clase baja, está constantemente enfrentada a las expectativas y limitaciones sociales que la sociedad tiene sobre ella. Sin embargo, Woolf no presenta a la señora Brown simplemente como una víctima de su entorno. En lugar de ser definida únicamente por su estatus social, la señora Brown es vista como un producto dinámico de esas fuerzas sociales que se entrelazan con su propia experiencia personal. A lo largo del capítulo, Woolf enfatiza que el individuo, aunque moldeado por el contexto social, no está completamente determinado por él. La señora Brown se convierte en un lugar de tensión entre lo que la sociedad espera de ella y lo que ella cree que es. Woolf empieza el capítulo reflexionando sobre cómo la sociedad contribuye a la construcción de las identidades individuales. La clase social, el género y las expectativas tradicionales juegan un papel crucial en la forma en que las personas se ven a sí mismas y cómo los demás las ven. Sin embargo, Woolf también señala que esta construcción no es un proceso unidireccional. La persona también participa activamente en la interpretación de su propio rol social. La señora Brown, aunque limitada por su estatus social, no es simplemente una figura pasiva que se somete a las construcciones sociales. Ella también tiene pensamientos, sentimientos y deseos que trascienden las expectativas de clase. Este capítulo también ahonda en la forma en que los personajes, en particular los de clases bajas, son a menudo vistos de una manera reduccionista por las estructuras sociales dominantes. La sociedad tiene una tendencia a categorizar a los individuos según su rol dentro de la jerarquía social, a veces ignorando las dimensiones más profundas y complejas de su carácter. La señora Brown es un claro ejemplo de esto. Aunque su papel social como mujer de clase baja la define de manera generalizada, Woolf trata de mostrar que detrás de esa categorización, existe una persona compleja, con un mundo interior único que merece ser explorado. A través de su figura, Woolf también reflexiona sobre cómo el interior humano se ve afectado por las presiones externas. La señora Brown, en su papel de mujer de clase baja, se enfrenta a juicios rápidos, a veces reducidos a su condición económica o su género. Estos juicios son, en muchos casos, injustos y reductivos. Sin embargo, Woolf sugiere que, aunque estas condiciones sociales juegan un papel en la formación de la identidad, no son determinantes. En su interacción con el mundo, la señora Brown también se recrea a sí misma a través de su propio sentido del yo, un proceso continuo de reinterpretación que va más allá de las etiquetas sociales que le imponen. Woolf introduce la idea de que las presiones sociales no solo afectan cómo los demás nos ven, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos. La señora Brown, al igual que todos los individuos, se ve influenciada por lo que los demás piensan de ella, y esto afecta profundamente su autoimagen. Sin embargo, la autora también muestra que, a pesar de estas influencias externas, siempre existe un espacio para que el individuo resista o reinterprete estas presiones. La verdadera naturaleza de una persona, su identidad interna, no está completamente definida por las expectativas sociales, sino que siempre tiene un margen para la autodeterminación. Este tema se conecta con la idea de la memoria que Woolf desarrolló en capítulos anteriores. Así como la memoria es un acto subjetivo que reconfigura nuestra identidad a lo largo del tiempo, también lo es nuestra relación con la sociedad. A través de los años, las interacciones sociales y las experiencias culturales que vivimos dejan huellas en nuestra psique, pero esas huellas no son definitivas. La identidad sigue siendo fluida, y la percepción que tenemos de nuestro lugar en la sociedad puede cambiar, al igual que los recuerdos. La señora Brown, entonces, no es simplemente una mujer atrapada en su clase social, sino una persona que está constantemente negociando su identidad con el mundo que la rodea. A lo largo de este capítulo, Woolf también plantea una crítica más general a las representaciones literarias de los personajes de clase baja en la literatura tradicional. A menudo, estos personajes son representados de manera estereotipada o reducida. Sin embargo, la obra de Woolf se aleja de esa visión simplificada y busca retratar a los personajes en toda su complejidad. La señora Brown no es una víctima pasiva de su clase social, sino un individuo complejo que, a pesar de las restricciones sociales, sigue siendo capaz de tener pensamientos propios, sentimientos profundos y un sentido del yo que desafía las normas preestablecidas. Woolf también reflexiona sobre el papel de la escritura en esta dinámica.
La escritura, según ella, tiene el poder de desafiar las visiones dominantes de la sociedad y representar a los personajes de una manera que escapa de las convenciones sociales. La autora sugiere que, al escribir sobre personajes como la señora Brown, el escritor tiene la oportunidad de recrear una visión más auténtica y compleja de la experiencia humana, una visión que no se limite a los prejuicios sociales y que revele la verdadera riqueza de cada individuo. En la conclusión del capítulo, Woolf nos invita a considerar cómo las circunstancias sociales no solo afectan cómo los demás nos ven, sino también cómo nos definimos a nosotros mismos. La señora Brown, aunque limitada por las restricciones de su clase y género, sigue siendo un ser humano complejo, capaz de resistencia, de reflexión y de autorrepresentación. En su vida, como en la vida de cualquier ser humano, las condiciones sociales juegan un papel importante, pero no son el único factor que define su identidad. En última instancia, la identidad es un proceso continuo de negociación, entre el yo interno y el mundo externo, entre lo que somos y lo que la sociedad espera que seamos. En el capítulo 11, Virginia Woolf explora cómo las presiones sociales y expectativas externas juegan un papel crucial en la formación de la identidad. A través del personaje de la señora Brown, muestra cómo los individuos, aunque influenciados por su entorno social, tienen la capacidad de negociar y recrear su identidad. A lo largo del capítulo, Woolf reflexiona sobre cómo las personas de clase baja son a menudo reducidas a estereotipos, pero en su obra busca representarlas de manera compleja y multifacética. Al mismo tiempo, destaca el poder de la escritura para desafiar las construcciones sociales y ofrecer una representación más rica y auténtica de los personajes. En última instancia, el capítulo subraya que la identidad es un proceso dinámico, influenciado tanto por el yo interno como por las circunstancias externas. Capítulo 12. El espacio, el tiempo y la transformación de la señora Brown. En este capítulo, Virginia Woolf profundiza en la idea de que la identidad de un individuo no solo está definida por las memorias o las interacciones sociales, sino también por cómo se posiciona en el espacio y en el tiempo. La señora Brown, como protagonista de la narración, se enfrenta a su entorno de una manera compleja, y es a través de su relación con estos elementos que ella se transforma y se define de manera más profunda. Woolf utiliza este capítulo para explorar cómo los elementos espaciales y temporales son claves para comprender las capas más profundas del carácter de la señora Brown. El espacio como configurador de la identidad. Woolf comienza reflexionando sobre el espacio en el que se desenvuelven los personajes. El espacio no solo es un lugar físico, sino también una manifestación de las relaciones sociales y de la percepción subjetiva de los personajes. En el caso de la señora Brown, su entorno inmediato, sea su hogar, las calles que recorre o los lugares que visita, son más que simples contextos físicos, son extensiones de su ser, reflejando su lugar en la sociedad y su sentido del yo. La señora Brown, como muchas personas de su clase, no tiene el lujo de experimentar una libertad total en su movimiento por el espacio. Los espacios en los que se encuentra son restrictivos y marcados por su estatus social. Woolf ilustra cómo la señora Brown, al estar consciente de los límites materiales de su entorno, se ve obligada a navegar por un espacio que la define y la limita de una manera constante. La autora subraya que el espacio no solo refleja las condiciones externas de un individuo, sino que también está imbuido de sentimientos personales, emociones y recuerdos que transforman ese espacio físico en un lugar con significado emocional y psicológico. A lo largo del capítulo, se explora cómo la señora Brown utiliza los espacios en los que vive y se mueve para recrear su identidad. A veces, esos espacios son representaciones de la opresión social y otras veces se convierten en lugares de escape o refugio. Woolf hace hincapié en que el espacio no es solo un marco en el que los personajes actúan, sino un campo de batalla interno donde las tensiones entre lo que se espera de ellos y lo que realmente son se manifiestan. A través de la señora Brown, se examina cómo los espacios de la vida cotidiana pueden llegar a moldear profundamente la identidad personal. El tiempo y la memoria. La segunda dimensión que Woolf aborda en este capítulo es el tiempo. Al igual que el espacio, el tiempo no es un concepto fijo, es una experiencia que se percibe subjetivamente. La señora Brown, al igual que otros personajes en la obra de Woolf, no vive en un tiempo lineal, sino que se mueve entre el pasado y el presente de una manera no cronológica. Los recuerdos y las experiencias pasadas, en su interacción con el momento actual, se convierten en una red de significados que construyen y redefinen su identidad. Woolf explora la inestabilidad del tiempo en la vida de la señora Brown. A medida que ella recuerda momentos pasados, esos recuerdos se vuelven más dificultosos, más inciertos.
La autora utiliza el pasado como una especie de escenario en el que la señora Brown reconstruye y reinventa su vida, en lugar de simplemente rememorar hechos específicos. Los recuerdos de la señora Brown no son constantes ni fijos, están sujetos a las condiciones emocionales del presente, lo que les da un carácter fluido y en constante cambio. El tiempo también se relaciona con el sentimiento de alienación que experimenta la señora Brown. La distancia entre su presente y el pasado es a menudo una brecha difícil de cruzar, llena de dudas sobre su propio ser y su lugar en el mundo. Woolf utiliza esta brecha temporal para destacar el desajuste entre el ser humano y el tiempo, una de las preocupaciones recurrentes en su obra. La señora Brown, en su intento por entender quién es en relación con su pasado, se enfrenta a la dificultad de la memoria y al conflicto entre la percepción de sí misma y el recordar los momentos que han configurado su vida. La transformación como proceso continuo. Este capítulo también gira en torno a la idea de que la identidad no es un producto acabado, sino un proceso continuo de transformación. A través de la señora Brown, Woolf ilustra cómo la identidad está siempre en evolución, influenciada tanto por las fuerzas externas como por los movimientos internos del individuo. A medida que la señora Brown interactúa con los espacios que la rodean, y se enfrenta al tiempo que pasa, su yo se moldea, se reconfigura y, a veces, se distorsiona. La autora sugiere que la señora Brown es un reflejo de este proceso de transformación, en el que las circunstancias externas y el mundo interno del individuo interactúan de maneras complejas. Las influencias sociales son inevitables, pero no determinantes. La evolución del yo es algo que ocurre no solo por la imposición de las circunstancias, sino también a través de la respuesta emocional y cognitiva del individuo ante esas circunstancias. Este proceso de reconfiguración es algo que se repite a lo largo de la vida de la señora Brown. Ella no es un personaje estático, sino un ser dinámico, en el que el paso del tiempo y el cambio en los espacios la transforman de formas que incluso ella misma no puede comprender completamente. En lugar de centrarse en una única versión fija de la señora Brown, Woolf nos presenta una visión de ella como un proyecto en constante construcción, como una narrativa en proceso que nunca se cierra. Conclusión. Woolf cierra el capítulo con una reflexión sobre cómo los elementos de espacio y tiempo son fundamentales para la complejidad del ser humano. La señora Brown, como todos los seres humanos, no existe en un vacío, sino que está constantemente influenciada por los lugares que ocupa y por las memorias del pasado que trae consigo. Estas influencias, lejos de ser limitaciones, son también los elementos que permiten la transformación continua del individuo. A través de su interacción con su entorno, la señora Brown experimenta no solo el reflejo de su identidad, sino también su reinvención. En última instancia, Woolf nos muestra que la identidad humana es un proceso dinámico, fluido y en constante cambio. El capítulo 12 del Sr. Bennet y la señora Brown de Virginia Woolf examina la relación entre el individuo y su entorno a través de la interacción del personaje con el espacio y el tiempo. A través de la figura de la señora Brown, Woolf explora cómo el entorno físico y las experiencias pasadas influyen en la construcción de la identidad y cómo, a pesar de las restricciones sociales, el individuo es capaz de transformarse y evolucionar continuamente. El capítulo también pone de manifiesto que la identidad no es un estado fijo, sino un proceso dinámico, en el que la memoria y el espacio juegan papeles fundamentales. Capítulo 13. El espejo social y la memoria del yo. En este capítulo, Virginia Woolf expande el tema de la identidad fluctuante y de cómo los personajes, en especial la señora Brown, son espejos de la sociedad en la que se mueven. En una serie de reflexiones personales e interacciones sociales, la señora Brown se enfrenta a la pregunta de quién es ella cuando ya no está definida por sus roles previos o por las expectativas sociales del pasado. La autora se concentra en la memoria como un motor de transformación y en cómo los recuerdos afectan la forma en que los personajes se perciben a sí mismos y a los demás. La señora Brown frente al espejo social. El capítulo comienza con la señora Brown reflexionando sobre su propia imagen en la sociedad. A lo largo de la novela, hemos visto cómo la protagonista tiene dificultades para encontrar su lugar en el mundo de los demás. La señora Brown, al igual que muchos personajes de Woolf, está atrapada en la búsqueda de sentido dentro de una estructura social rígida. Sin embargo, en este capítulo, se presenta una tensión entre cómo ella se ve a sí misma y cómo los demás la perciben. En un momento clave, la señora Brown se encuentra frente a un espejo social, no el espejo físico que refleja su apariencia, sino el espejo de las expectativas ajenas. En la sociedad, no es solo la apariencia lo que se proyecta, sino también una identidad construida a partir de las interacciones sociales.
Woolf destaca cómo las relaciones externas ejercen una presión constante sobre la señora Brown, configurando sus pensamientos y acciones. Aquí, la señora Brown se ve reflejada no solo por sus propios pensamientos, sino por las expectativas ajenas que determinan su valor como persona. Este reflejo social es tanto unificador como alienante, y la autora explora cómo este proceso puede provocar una fractura interna. La memoria como constructora de identidad. La memoria juega un papel fundamental en el desarrollo del capítulo. A través de recuerdos del pasado, la señora Brown se enfrenta a su yo anterior, confrontando la diferencia entre lo que fue y lo que es ahora. Estos recuerdos no son simplemente fragmentos de tiempo, sino que actúan como pilares sobre los cuales se construye su identidad. Sin embargo, la memoria también es incierta, fluida y, a menudo, distorsionada. Woolf muestra cómo el pasado de la señora Brown no está congelado, sino que cambia de acuerdo a sus emociones actuales, a sus sentimientos de desesperación o de autocompasión. En este capítulo, la autora refleja cómo el tiempo y la memoria no siguen un patrón lineal. Los recuerdos surgen de manera fragmentada y desorganizada, de acuerdo con las necesidades emocionales del presente. Este manejo del tiempo y la memoria está intencionado por Woolf para enfatizar que la identidad no es una serie de hechos inamovibles, sino un proceso continuo de reconstrucción. La señora Brown, al recordar su pasado, no solo trata de entender quién fue, sino también quién ha llegado a ser a través de esos recuerdos. La importancia de los otros. En este capítulo, Woolf introduce una interacción más directa entre la señora Brown y los personajes que la rodean. En particular, se profundiza en la relación entre la señora Brown y su entorno social, un tema central en la obra. La autora explora cómo el aprecio o el desprecio de los demás afectan profundamente la manera en que los personajes se ven a sí mismos. En una serie de diálogos y encuentros con otras figuras, la señora Brown comienza a redefinir su identidad a través del juicio de los demás. Woolf no idealiza estas relaciones. Los personajes se ven atrapados en una red de expectativas sociales, lo que provoca que la autopercepción de la señora Brown se vea filtrada por las expectativas externas. Estos momentos de interacción social son fundamentales, ya que revelan cómo la identidad de la señora Brown se confirma o se necesita confirmar constantemente por los otros. A medida que la señora Brown se enfrenta a estos juicios sociales, la autora pone en evidencia cómo el poder de la mirada externa puede actuar como una herramienta de autoafirmación o de destrucción. El juicio social puede ser construido o destruido, dependiendo de cómo la señora Brown elija responder a él. En este contexto, la reacción interna de la señora Brown es clave, su capacidad de ser y su lucha por ser algo distinto a la imagen que los demás tienen de ella. La transformación continua. El capítulo 13 también ofrece una visión de la señora Brown como un personaje en constante transformación. Aunque sigue atrapada por las expectativas ajenas y los recuerdos confusos, hay un momento en que su identidad se reconfigura ante su propio entendimiento. Esta transformación no ocurre en un solo instante, sino que es el resultado de una acumulación de experiencias emocionales y de las influencias externas. Woolf presenta la identidad como algo dinámico y relacional. La señora Brown, aunque influenciada por su pasado y las expectativas sociales, también tiene el poder de responder a esos factores y de cambiar. Esta perspectiva sobre la identidad fluida es clave en el trabajo de Woolf, quien muestra cómo, a pesar de las dificultades, cada personaje tiene la capacidad de evolucionar en su comprensión de sí mismo. Conclusión. Al final del capítulo, Woolf ofrece una reflexión sobre el rol del individuo dentro de la sociedad y la tensión interna que surge cuando se trata de ser fiel a uno mismo en medio de las expectativas colectivas. La señora Brown, como todos los personajes de Woolf, no es un ser fijo, sino una narrativa viva que se desplaza entre el pasado y el presente, entre el yo interior y la presión social. La autora muestra que la identidad personal no es solo un asunto de lo que uno siente o recuerda, sino también de cómo esa identidad se construye a través de los ojos de los demás. En el capítulo 13 del señor Bennet y la señora Brown, Virginia Woolf aborda cómo la identidad de la señora Brown se ve influenciada por la percepción externa y cómo la memoria y los recuerdos juegan un papel fundamental en su construcción. A través de las interacciones sociales y los recuerdos del pasado, la señora Brown se enfrenta a la tensión entre su identidad interna y las expectativas de la sociedad. Woolf presenta la identidad como un proceso continuo de transformación, en el que la memoria y el entorno social actúan como fuerzas que moldean y definen al individuo. El capítulo refleja la complejidad de la condición humana, marcada por la búsqueda de autenticidad frente a las presiones sociales.
El capítulo 14 del Sr. Bennet y la Sra. Brown de Virginia Woolf continúa la exploración de la identidad y la memoria de la Sra. Brown, pero aquí se introduce una mayor reflexión sobre el tiempo y el desplazamiento entre generaciones. La autora sigue utilizando su característico estilo de flujo de conciencia para profundizar en las dificultades de la Sra. Brown para reconciliar su presente con un pasado lleno de esperanzas frustradas y de expectativas no cumplidas. En este capítulo, la Sra. Brown se enfrenta, más que nunca, a la impermanencia de su propia existencia, a medida que observa el cambio social y generacional que la rodea. Capítulo 14. El eco del cambio y la huella del pasado. El capítulo comienza con la Sra. Brown observando el pasar del tiempo. Es un momento de reflexión profunda, donde se enfrenta al cambio constante tanto en su interior como en la sociedad. La autora da a entender que, en muchos aspectos, la Sra. Brown se ha quedado atrapada en el pasado, intentando entender su lugar en un mundo que sigue evolucionando mientras ella se mantiene estática. A lo largo del capítulo, Virginia Woolf introduce una sensación de nostalgia, pero también de desencanto, mientras la protagonista se enfrenta a la fragilidad del tiempo y al cambio en los valores y en la vida cotidiana. El tiempo y la distancia generacional. Uno de los temas predominantes en este capítulo es el choque generacional que la Sra. Brown experimenta. Se encuentra en una etapa de su vida en la que ya no es joven ni se siente capaz de seguir el ritmo de los tiempos modernos. Este desencuentro entre las generaciones es un tema clave, ya que la Sra. Brown se siente desconectada de las nuevas generaciones que, según ella, se enfrentan a un mundo muy distinto al que ella conoció. En sus conversaciones con otros personajes, ella expresa cómo percibe el cambio en la sociedad, a menudo sintiendo que su mundo se desvanece, y con él, las formas de vivir y pensar que la definían. Woolf, a través de la percepción de la Sra. Brown, nos muestra cómo el tiempo es, para ella, una fuerza que la separa de su propia juventud, y, a la vez, la aleja de su conexión con los demás. La distancia temporal que percibe la Sra. Brown no es solo cronológica, sino también emocional, ya que siente que los valores y las tradiciones que una vez definieron su vida han quedado atrás. Este sentimiento de desajuste temporal y de no pertenecer a un mundo que ya no entiende es central en el capítulo. La sombra del pasado. En este capítulo, la memoria de la Sra. Brown se convierte en una carga. Al igual que en capítulos anteriores, la autora utiliza la fluctuación de los recuerdos para mostrar cómo el pasado y las experiencias de la Sra. Brown siguen actuando en su mente. A medida que recuerda su vida, la Sra. Brown se da cuenta de cómo las decisiones no tomadas y los momentos perdidos se convierten en una sombra que la persigue. En un pasaje clave, la Sra. Brown reflexiona sobre cómo su vida ha sido definida por las elecciones ajenas que tomó o no tomó, y cómo el pasado siempre parece estar presente, de una forma u otra. La autora presenta los recuerdos como algo que siempre regresa, no como un conjunto coherente de hechos, sino como una neblina dispersa de imágenes y sentimientos. La memoria de la Sra. Brown, por lo tanto, se convierte en una fuente de conflicto. Por un lado, le ofrece una conexión con un tiempo que ya no existe. Por otro, la aísla aún más del presente. La relación con los otros. A lo largo del capítulo, la Sra. Brown se enfrenta al juicio de los demás, un tema recurrente en la obra de Woolf. Aunque ella está consciente de que su rol social ha cambiado, también es muy consciente de cómo los demás la perciben. En sus interacciones con los otros personajes, la Sra. Brown experimenta una sensación de extrañeza y soledad. Los demás ya no la ven de la misma manera, y ella se siente como una especie de fantasma de su antigua identidad. En sus momentos de reflexión, la Sra. Brown se pregunta si su vida ha tenido algún significado, si alguna vez fue importante en el círculo social que solía frecuentar. Esta introspección se intensifica cuando se encuentra con personas que han cambiado, que se han adaptado a las circunstancias de su tiempo, mientras ella sigue anclada en un pasado que ya no tiene cabida. Woolf aquí pone en evidencia la fragilidad de la identidad social y la constante búsqueda de validación en un mundo que no deja de cambiar. El paso de las estaciones. El simbolismo del tiempo como una fuerza incontrolable es recurrente en este capítulo. A través de la metáfora de las estaciones, Woolf refleja cómo la Sra. Brown siente que su vida se está desvaneciendo, igual que las estaciones del año. La primavera de su juventud, el verano de su adultez, el otoño de sus recuerdos y el invierno de su presente. Cada estación pasa, implacable, y ella se siente atrapada en un invierno perpetuo. La autora utiliza un lenguaje rico en sensaciones sensoriales y descripciones del entorno natural para reforzar esta sensación de paso del tiempo. Las estaciones se convierten en un recordatorio de la impermanencia y de la inevitabilidad del cambio, un tema clave que se repite a lo largo de la obra de Woolf.
La tensión entre el deseo de recordar y la necesidad de olvidar. En el cierre del capítulo, Woolf plantea una pregunta crucial a través de la señora Brown. ¿Es posible escapar de la influencia del pasado? La señora Brown desea recordar su vida, pero a la vez, sabe que estos recuerdos la mantienen atrapada en un ciclo de nostalgia y autodesprecio. Por un lado, la señora Brown necesita recordar para entenderse a sí misma, pero por otro lado, esos recuerdos son la fuente de su sufrimiento. Es en este punto cuando la señora Brown se da cuenta de que no puede simplemente olvidar el pasado, pero tampoco puede dejar que éste la consuma por completo. En una reflexión final, Woolf deja abierta la posibilidad de que la señora Brown pueda encontrar un equilibrio entre recordar y liberarse de las cargas del pasado, entre aceptar el cambio y aprender a vivir con él. En el capítulo 14 del señor Bennet y la señora Brown, Virginia Woolf profundiza en el tema del tiempo y el cambio generacional. A través de la señora Brown, la autora explora cómo el paso del tiempo puede crear una brecha entre las generaciones, dejando a los individuos con la sensación de desajuste y nostalgia por lo perdido. La memoria, como siempre en Woolf, juega un papel central, con la señora Brown atrapada entre el deseo de recordar y la necesidad de olvidar. La percepción del tiempo como una fuerza incontrolable se entrelaza con el desencanto de la señora Brown al ver que el mundo a su alrededor ha cambiado de manera irreversible, mientras ella sigue atada a un pasado que ya no tiene cabida. A través de este capítulo, Woolf invita a reflexionar sobre la impermanencia de la vida y la fragilidad de la identidad, un tema recurrente en su obra. Capítulo 15. El fin de la memoria y la transformación final. El capítulo comienza con la señora Brown observando un entorno que ha cambiado irremediablemente. Como en los capítulos anteriores, la percepción de la modernidad y el desgaste del pasado siguen siendo cruciales. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final de la obra, la señora Brown se enfrenta a una realización que no ha logrado en los capítulos previos: la aceptación de su desaparición dentro del mundo social y personal en el que alguna vez tuvo un rol importante. La disolución de la identidad. Woolf, a lo largo de todo el capítulo, crea una atmósfera cargada de fragilidad y desesperanza mientras la señora Brown se enfrenta a lo que podría interpretarse como la disolución de su ser. En este capítulo, se hace evidente que la identidad de la señora Brown se ha ido desvaneciendo lentamente a lo largo de la obra. Si antes estaba atrapada en la nostalgia de su juventud, ahora la señora Brown parece rendirse completamente ante la desintegración de su identidad. Al igual que las estaciones en capítulos anteriores, la señora Brown es testigo de su propio desvanecimiento, como una sombra que va perdiendo su forma. La transformación de su ser es inevitable, y la autora expresa con una gran sensibilidad cómo este proceso se vive internamente. La señora Brown no solo está envejeciendo, sino que está perdiendo sus propias referencias, sus propias coordenadas existenciales. La confrontación con el olvido. En este capítulo, Woolf juega con el concepto de olvido y memoria. Durante toda la obra, la señora Brown ha intentado aferrarse a sus recuerdos, a lo que alguna vez fue su vida. Pero a medida que la narrativa avanza, Woolf revela que el olvido es inevitable. El paso del tiempo no permite que la señora Brown se aferre al pasado, por mucho que lo intente. La autora pone de manifiesto cómo, con el paso de los años, las personas dejan de ser vistas por los demás tal como eran, y, al mismo tiempo, empiezan a olvidarse a sí mismas. Es aquí cuando la señora Brown se da cuenta de que no solo los demás la han olvidado, sino que también ella misma está empezando a perderse en sus propios recuerdos. La memoria se convierte en un campo borroso de imágenes y sensaciones que ya no tienen consistencia. La señora Brown no solo pierde su lugar en el mundo de los vivos, sino también su propio reflejo. El adiós al pasado. A lo largo de este capítulo, se intensifica la sensación de despedida. La señora Brown empieza a aceptar que ya no tiene lugar en el mundo que conoció. Aunque hay momentos en los que la memoria la trae de vuelta al pasado, rápidamente se da cuenta de que esos recuerdos no tienen ningún poder sobre su presente. En una conversación con un personaje cercano, la señora Brown expresa cómo el tiempo la ha dejado atrás de manera irreversible. Sin embargo, lo más profundo de este capítulo es que la señora Brown no lucha más. Cede a la idea de que su identidad es algo que ha sido definido por las circunstancias, por lo que la memoria ya no puede sostenerla. Este es un punto de no retorno para la señora Brown, el fin de la lucha por aferrarse a lo que era. Ya no hay una búsqueda desesperada por un sentido que la haga sentirse viva. En cierto sentido, se reconcilia con su propia desaparición, con la idea de que la identidad es transitoria y que su ser, como cualquier otro, no es más que un eco de algo que alguna vez existió. El simbolismo del final.
En el cierre del capítulo, la señora Brown se encuentra, por última vez, mirando el mundo exterior. Ya no lo ve con los ojos de la juventud, ni con el deseo de reconstruir su lugar en él. En un giro final, Wolf usa el símbolo de la ventana o el reflejo como una manera de sugerir que la señora Brown ya no puede ver el mundo de forma directa. Ella está, en un sentido metafórico, fuera del mundo. El reflejo que observa ya no es el de su ser, sino el de alguien que ya no existe. Es importante señalar que en la obra de Wolf, el acto de mirar a través de una ventana suele simbolizar la separación entre el individuo y el mundo, el deseo de pertenecer y la imposibilidad de conexión genuina. Así, en el capítulo final, la señora Brown no se conecta con lo que observa, sino que se distancia de él. Su propio ser se ha convertido en un recuerdo efímero, un reflejo que ya no tiene consistencia. A lo largo de todo el capítulo, el tono es melancólico y reflexivo, pero también liberador. La señora Brown acepta su desaparición, y en cierto sentido, se libera de las ataduras del tiempo. El hecho de que ya no pueda sostenerse en el recuerdo la lleva a una especie de tranquilidad. La angustia de la memoria y el paso del tiempo, que había sido tan opresiva para ella, se disuelve en el momento en que ella cede. Es un adiós al pasado y a la búsqueda constante de un significado o un sentido que, quizás, nunca existió. El capítulo final del señor Bennet y la señora Brown muestra la aceptación de la desaparición de la señora Brown, quien finalmente cede al paso del tiempo y al olvido. La autora presenta una visión profunda sobre la identidad transitoria, la fragilidad de la memoria y la relación entre el ser y el tiempo. El capítulo cierra con la sensación de liberación de la señora Brown, quien se da cuenta de que su existencia ya no tiene cabida en un mundo que ha seguido adelante. Wolf logra cerrar la obra con una reflexión filosófica sobre la impermanencia y el desapego, dejando al lector con una sensación de melancolía, pero también de aceptación. Este capítulo cierra de manera perfecta una obra en la que la memoria, el cambio y el paso del tiempo son protagonistas constantes, dando un sentido de conclusión a la historia de una mujer que, a lo largo de la obra, se ha ido despojando de su propia identidad, hasta llegar a un punto de reconciliación con la irreversibilidad del paso del tiempo. Gracias por escuchar El señor Bennet y la señora Brown. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido. Hasta la próxima.